programa Palabra de Vida y Poder. En esta noche vamos a continuar con la enseñanza, el tema, la carrera de la fe. Y estamos hoy a 11 de diciembre del año 2024, ya estamos a pocos días de terminar el año. Y quiero terminar el año con estas enseñanzas porque quiero que aprendamos de la palabra de Dios y que sepamos de que toda persona que ha venido a Cristo ha emprendido una carrera, y una carrera cristiana, una carrera de fe, y solo aquellas personas que tienen puestos los ojos en Jesús van a llegar hasta la meta. Y eso es lo que pretendo enseñar en estos días que falta del año, para que usted esté con nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos da, nos permite, por tu misericordia, por la oportunidad que nos da, Señor, de seguir enseñando tu palabra. Señor, en esta noche oro para que seas tú hablando a través de mí, con fluidez, Señor, con sabiduría, conforme a tu palabra, lo que se va a enseñar en esta noche. Sabemos que el Espíritu Santo es nuestro Maestro por excelencia. Y, Señor, bendice las vidas que en esta hora están en sintonía con nosotros. Y que en esta noche tú hables a sus vidas, Señor. Que tú nos uses, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Seguimos hablando acerca de la carrera de la fe para los que nos sintonizan, nos han estado siguiendo en nuestros programas. Hablamos en esta noche bajo el tema, enseñamos la carrera de la fe. Así que igual todos nosotros cada año nos proponemos metas, objetivos. Y muchos de nuestras metas, nuestros objetivos, quizás al terminar el año, muchos los logramos. Otros quizás no podemos terminarla y continuamos retomando esas metas para el próximo año. Y en la vida cristiana, las metas que tenemos nosotros, la meta en nuestra vida espiritual, una vez que venimos a Cristo, es de toda la vida. O sea que no es que una vez vengo a Cristo y solo voy a andar un año en los caminos del Señor y el próximo año me aparto y ya no quiero continuar. No, una vez que emprendemos este viaje es hasta que o el Señor viene a llevarnos, a como está escrito en su palabra, o el Señor nos ayuda a terminar esta carrera hasta llegar a la meta. Así que cada uno de nosotros que hemos venido al Señor tenemos una carrera que correr, y en esa carrera que tenemos que correr hay que considerar ciertos aspectos en nuestra vida espiritual, en nuestra carrera de fe, en nuestra carrera cristiana. Y eso es de lo que nos hablan aquí el escritor de Hebreos. Nos habla de esa carrera, que cómo debemos de correr esa carrera. Y en qué nosotros debemos de poner, en quién debemos de poner nuestra fe para poder llegar a la meta, y cuáles son las normas y reglas que nosotros debemos de seguir para poder terminar la carrera.
El apóstol Pablo en sus escritos, en sus epístolas, él hace una comparación, él usa metáforas para poder ilustrarnos cómo nosotros debemos de correr la carrera, cómo debemos de luchar en este mundo, en esta tierra, para poder llegar a la meta. Y él pone de ejemplo a un atleta. Y él pone de ejemplo a un atleta donde ese atleta se prepara con gran esfuerzo, donde se priva de muchas cosas, donde el atleta tiene que correr de acuerdo a las reglas, de acuerdo a las normas de ese deporte, y que si esa persona no cumple las normas, no cumple las reglas, es descalificado. Y de esa misma manera sucede con el cristiano. Dice él que el cristiano también debe tomar el ejemplo de un atleta de que se abstiene de muchas cosas y que debe de obedecer lo que dice la palabra de Dios para poder correr la carrera con fe y llegar a esa meta. Entonces, miren, vamos a irnos a Hebreos, donde estábamos leyendo la vez pasada, y dice en Hebreos, por tanto, Hebreos capítulo 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo de nuestro, delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en el versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí el autor de Hebreo, miren lo que nos enseña, dice que tenemos a nuestro alrededor un sinnúmero de testigos, una gran cantidad de testigos que son como espectadores. Y aquí el escritor de Hebreos nos lleva a un estadio donde, pongámosle un estadio de unas 65,000 personas, por ejemplo, donde están esos espectadores, están como testigos, y nosotros estamos ahí como protagonistas, como atletas. Y dice aquí el autor, dice que por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, habla de esos espectadores que nos están observando. Aquí el escritor habla de manera metafórica, donde nos enseña de que nosotros que estamos en los caminos del Señor, que hemos emprendido la carrera de la fe, hay testigos que nos están observando y que nos están viendo. Y esto nos lleva al capítulo 11 de Hebreos, donde nos habla de los grandes hombres de la fe, aquellos hombres de Abel, Abraham, Moisés, Enoc, y todos esos hombres de la fe que también lucharon en esta tierra, emprendieron una carrera, y muchos de ellos quizás no llegaron, no alcanzaron el premio, no lograron ver las promesas, porque Dios tenía de hecho otros planes y propósitos para ellos. Pero aquí nos habla el escritor, nos escribe, que dice que nosotros que hemos emprendido una carrera cristiana, la carrera de la fe, tenemos grandes testigos, muchos testigos que nos están observando cómo nosotros competimos en esa carrera. Luego dice que para poder competir en esa carrera tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Como uno, tenemos testigos que nos observan cómo nosotros corremos en esa carrera. Y dos, nos dice aquí el escritor que para poder competir en la carrera cristiana, en la carrera de fe, cada uno de nosotros, porque cada uno estamos en esa competencia, llevamos nuestra propia carrera,
Dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si nos imaginamos un atleta, una persona que practica el atletismo para poder competir o para poder entrenar, para poder competir, tiene que usar ropas adecuadas, zapatos adecuados. No se va a poner unas botas para correr, porque si no, eso va a provocar, le va a provocar molestias y van a servir de obstáculo para no poder competir con los demás atletas. Igualmente, para nosotros, aquí el escritor dice que nosotros que estamos en la carrera tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y en nuestra vida cristiana hay muchas cosas que nos pueden estar afectando en la carrera que hemos emprendido, en nuestra carrera de fe. Y muchos de ellos, hay muchas personas que estando aún dentro dentro del pueblo cristiano, dentro de la iglesia, son adictos a la pornografía. Y están en la iglesia. Y ese pecado, dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Esa adicción, ese problema con la pornografía, te está afectando tu vida espiritual. Y es probable que no llegues a la meta si no buscas cómo despojarte de todo eso que te afecta tu relación con Dios. Tienen que despojarse, tienen que quitarse todo aquello que nos afecta, porque entonces puedes tener un año en tu carrera espiritual, en tu carrera cristiana, y quizás comenzaste bien, llegaste al segundo año y vas bien, pero ya en el tercero comienzas a flaquear, a debilitarte, y comienzas a desviarte, y comienzas a quitar la mirada en el Señor, y comienzas a poner la mirada en los placeres de este mundo. Y no crean, dentro de la iglesia, dentro del pueblo cristiano hay mucha gente que está atada a la pornografía, son adictos en la pornografía, y eso le está afectando su vida espiritual totalmente. Está afectando su vida espiritual con Dios y su relación quizás con su esposa, para los que son casados, los que viven una vida de matrimonio. Otro, el orgullo no los deja avanzar. El orgullo no los deja avanzar en su vida espiritual. Tantas cosas que en nuestra vida espiritual nos puede estar afectando para que nosotros podamos correr la carrera. Y el Señor acá, a través de aquí, del escritor, el Espíritu Santo prácticamente nos está hablando y nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado. Dice, habla de pecado que nos asedia, que nos abruma, aquel pecado que nos daña, que nos controla. Personas que están siendo adictas al alcohol, personas que están siendo adictas a muchas cosas, tienen que librarse de todas esas cosas, despojarse de todo eso, todo aquello que nos asedia, todo aquello que nos daña nuestra vida espiritual y que está provocando que no podamos continuar en nuestra carrera cristiana. Por eso en esta noche yo estoy hablando acerca de esto, porque cada año que iniciamos, cada año que termina, es bueno reflexionar y decir, Señor, ¿qué yo he hecho con mi vida? Cada uno de nosotros, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cómo estoy delante de ti? Es bueno reflexionar, ¿cómo está mi vida espiritual? Porque en la vida cristiana no es tanto lo que logramos en las cosas materiales, y es bueno, de hecho, claro, no podemos descartar esas cosas porque son necesarias, pero a veces
Lo más importante es nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? Porque cuando estemos allá en el cielo, dice que vamos a recibir premio. Pero eso va en dependencia de cómo corrimos nuestra carrera. Porque la carrera que cada uno de nosotros iniciamos en los caminos del Señor, tenemos que correrla de acuerdo a las normas y leyes que Dios tiene en su palabra. Porque muchos podemos hacer trampa y a Dios no lo vamos a engañar. Por eso Pablo usaba como metáfora a un atleta que compite. Y luego dice en su escrito que hay unos que hacen trampa, y el que hace trampa puede ser descalificado, como ha pasado con muchos atletas. Imagínense Ben Johnson, este hombre que rompió el récord en los 100 metros planos. El que ha corrido los 100 metros planos en menos de 10 segundos. No ha habido otro. Imagínense Ben Johnson, que corrió los 100 metros planos en menos de 10 segundos. Este hombre con esas grandes habilidades, que para poder competir tenían que pasar entrenando, imagínense, 4 años para ir a los Juegos Olímpicos. Y Ben Johnson participó en los Juegos Olímpicos de Corea del Sur en Seúl en el año 1988. Y él había ganado varios récords, varios premios había recibido. Y la vez que compitió en el año 88 en Seúl, ganó la medalla de oro por haber roto el récord de los 100 metros planos en menos de 10 segundos. Creo que fueron 9.6 y pico de segundos lo que él marcó, en menos tiempo que los demás. Y eso fue el boom en aquel tiempo de Ben Johnson. Pero ¿qué pasó? Cuando comenzaron a investigarlo y le hicieron las pruebas de antidopaje, salió pegado, porque él se inyectaba esteroides. Y qué triste que este hombre, después de ser un hombre famoso que representaba en ese tiempo a Canadá, lo descalificaron y lo despojaron de todos los premios que le habían dado, y fue una vergüenza para él. Y ya no volvió a competir. Entonces, así Pablo habla de la vida cristiana de cada uno de nosotros. Ya no digamos la vida ministerial, de lo que llevamos ministerio. Ya no digamos la vida ministerial, porque en esta sociedad muchos buscan el reconocimiento de los hombres y ser reconocido y ser visto y ser gloriado, vanagloriado. Pero ¿qué dice Dios de nosotros? Porque cuando lleguemos allá al cielo, muchos van a ser recompensados, van a recibir premios, y otros van a ser descalificados. Entonces, dice el autor de Hebreos que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Esto no es de locos. Este no es el que levanta una iglesia y luego dice: en un año yo tengo 5,000 miembros. Esto no es del que corre, ni el que quiere, ni el que corre. No, hermano. No. Esto es de llegar a la meta. Y dice que tenemos que llegar a la meta, pero dice que tenemos que correr la carrera con paciencia. Y paciencia está hablando acá de soportar las aflicciones. Esto quiere decir que cuando iniciamos la carrera cristiana, nuestra carrera ministerial, nuestra carrera de la fe, vamos a pasar muchas dificultades. Vamos a sufrir tantas cosas en la vida cristiana. Vamos a sufrir accidentes,
oprobio, vamos a pasar a sufrir crítica, escasez, enfermedades, rechazo, gente que te va a odiar sin motivo. ¿Cuántas cosas? Y le estoy hablando acá en Nicaragua, pero en otro país la muerte lo va a perseguir por predicar el evangelio. Aquí en nuestro país pues no tenemos ese problema, pero en otros países donde el evangelio es prohibido, ahí andan los misioneros luchando, trabajando, y ellos sufren pasan este tipo de situaciones que tienen que esconderse para que no los maten, solo por compartir el evangelio. Entonces, esta es la carrera que muchos estamos corriendo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él que tenemos que poner los ojos, porque si usted lo pone en el hombre, le aseguro que no va a correr mucho. Porque el cristiano que pone la mirada en el hombre, los hombres cometen errores, cometen fallas. Y cuando ve a aquel hombre caer de lo más alto, él se va a desanimar. Y entonces, en vez de seguir confiando en Jesucristo, que es el que dio su vida por él, que derramó su sangre, se va a apartar también y va a apartar de la carrera y no va a poder llegar a la meta. Por eso decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, esto importante es el enfoque de cada cristiano. Aquí nos ponen el ejemplo de un corredor, de un atleta. El atleta está enfocado en llegar a la meta, en su objetivo. El enfoque de nosotros es llegar a la meta, y nuestro enfoque es Cristo Jesús. No quitar los ojos de Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quiero decirle en esta noche, ya estamos casi por finalizar el año 2024. Amigo, y reflexione usted, ¿cómo está corriendo su carrera? ¿Cómo está corriendo la carrera de la fe? Y es bueno que haga un stop en su vida y reflexione, ¿qué está pasando con mi vida? Ya estamos a punto de terminar el año, y es bueno que reflexionemos y miremos cómo estamos corriendo nuestra carrera. Porque cuando estemos delante de Dios, allá vamos a ser tal vez juzgados, no como cristianos, porque ya Cristo murió en la cruz por nosotros. Juzgados por nuestros pecados, no, pero sí vamos a ser evaluados, calificados, juzgados por nuestras obras. Como usted corrió la carrera en este mundo, en esta tierra. ¿Cómo corrió la carrera? Y el Señor nos está viendo a nosotros cómo vamos en nuestra carrera. El apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 4, vamos a leer uno de los pasajes interesantes, cómo el apóstol Pablo nos habla a nosotros, nos enseña acerca de la carrera cómo debemos de correr la carrera. Lo voy a leer con la Biblia, ¿verdad? 2 de Timoteo 4:7. Miren lo que dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sino todos los que aman su venida. Pablo decía, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Imagínense, Pablo estaba preso,
y estaba a punto de ser decapitado simplemente por predicar el evangelio. Y dice, el tiempo de mi partida está cerca. Y dice él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cada uno de nosotros no sabemos cómo va a terminar nuestra carrera en Cristo Jesús. Estoy hablando, no sabemos lo que pueda pasar en nuestra vida mientras corremos esta carrera, ¿verdad? No sabemos, porque en nuestra carrera espiritual nos pueden pasar muchas cosas, pero de algo es muy importante que el cristiano debe de no olvidarse, es de no quitar los ojos en Cristo Jesús. Pablo, por todo lo que pasó y por todo lo que sufrió, él no quitó los ojos de Jesús. Y que en ese tiempo Pablo no era muy, podríamos decir, no eran entrevistados por los grandes medios de comunicación, por las grandes televisoras. Quizá en ese tiempo no era tan reconocida en la sociedad porque podríamos decir, tenían que predicar la palabra de Dios y si es posible buscar cómo evitar ser visto por sus enemigos. Tenía que huir cuando tenía que huir, y cuando tenía que presentarse ante los reyes, cuando tenía que predicar el evangelio y hacerse visible, él lo hacía. Pero sabía que su vida estaba en peligro, estaba en peligro de muerte. Y no andaba buscando el reconocimiento de ningún hombre, ni de ningún título que lo adularan, no. El propósito de él, la carrera de él, era presentar a Cristo. Su meta era predicar el evangelio, presentar el evangelio a muchas vidas y llegar a la meta. Dice acá, he peleado la buena batalla, dijo él. Y qué gran ejemplo tenemos de Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bueno que un día, digamos, nosotros quizás estemos en el hecho ya, si Dios nos permite llegar y nos permite todavía reflexionar y estar en una cama y decir, Señor, estoy listo para partir. Pero sí, terminar, como dicen algunos ahí, con las botas puestas. Siempre sirviéndole al Señor en los caminos de la fe. En los caminos de la fe. Terminando la carrera y llegando a la meta. En esta noche yo le digo, ¿cómo estás corriendo tu carrera? Estamos por terminar el año. Qué triste que algunos, los placeres de este mundo, los deseos de este mundo, lo ahogaron, que se fueron, ya no quisieron saber nada del Señor y se fueron al mundo. Otros tenían su esposa y la dejaron y se metieron con otra que no era su esposa. Otros, el alcoholismo los atrapó y se fueron y no quieren saber nada de Dios. Y muchos que estaban caminando en los caminos del Señor, terminando el año, se apartaron del Señor y cayeron. Y yo quiero decirte en esta noche, el asunto no es en caer, sino es en levantarte, pedir perdón, arrepentirte de tus errores y retomar la carrera. Porque eso es lo que sucede en la carrera cristiana, que pueden haber altibajos, pueden haber debilidades, puedes tropezar, pero el asunto no está en quedarte ahí, es levantarte y seguir adelante. En Primera de Corintios capítulo 9,
podemos leer en el versículo 24, mire, el apóstol Pablo escribe y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pablo nos está llevando a un estadio, a un coliseo, donde está la competencia. Imagínense lo que yo ponía el ejemplo de los atletas, lo que practican atletismo. Yo ponía el ejemplo de Ben Johnson. Este hombre, ¿cómo corrió con esa habilidad? Este hombre dice que este tipo de personas, el verdadero atleta se abstiene de muchas cosas. Y es lo que decía el escritor de Hebreos en el capítulo 12: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Imagínense un atleta de cuánto se debe abstener, de cuánto se debe privar. Y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ahora Pablo nos lleva a la figura de un boxeador. Imagínense, un boxeador que lucha, que entrena, que se prepara por muchos años, se capacita para poder llegar a ser un boxeador de éxito, reconocido. Esta gente se sacrifica, se aíslan de su familia y se van a los campamentos a entrenar para ir a disputar un campeonato y llegar a ser campeones. Pero se sacrifican en el tipo de comida que comen, el ejercicio que hacen, lejos de su familia, de su esposa. Miren lo que hacen simplemente por algo temporal y pasajero. Y Pablo pone ese ejemplo. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ahora imagínense el cristiano que está en la carrera de fe, en la carrera cristiana, ¿cómo no tiene que abstenerse de tantas cosas? Por eso es importante lo que aprendemos de la palabra de Dios, porque el ser cristiano no es simplemente decir yo creo en Dios, o yo predico la palabra de Dios, o yo soy el predicador tal. Porque si aquí el apóstol Pablo dice que nos tenemos que abstener de todo, no me venga a decir a mí que alguien que predique el evangelio y tiene su esposa y se divorció de su esposa y ella va como la quinta ya matrimonio, está corriendo la carrera de la fe como la palabra de Dios enseña, como el apóstol Pablo enseña. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, toda la Olimpiada en Grecia, estábamos claros de que el premio que recibían era una corona de oliva o de guirnalda, algo temporal que a los 3 días ya estaba marchita. Pero Pablo habla del premio que usted y yo, imagínense, vamos a recibir, que es algo que no se corrompe, que es eterno. Por lo tanto, Pablo dice que tenemos que ser nosotros disciplinados en los caminos del Señor, hermano. Esto no es asunto de, imagínense que yo voy a hacer con mi vida espiritual lo que se me pegue la regalada gana. Porque nosotros estamos corriendo la carrera y el escritor de Hebreos dice, tenemos un montón de testigos que nos están observando. Quizás esa es la comparación que él hace. Pero en este caso Dios nos está viendo cómo nosotros corremos la carrera. Y luego dice en el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Habla acá el apóstol Pablo de someterse, ¿verdad?, al Señor, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Imagínense lo que dice Pablo.
someterse al Señor, abstenerse de muchas cosas. Aquí no está hablando como en México, que se agarran con un azote de acero en las puntas y se laceran el cuerpo y se castigan. Eso no es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo está hablando de las privaciones que tenemos que nosotros hacer para poder correr la carrera de acuerdo a las reglas que Dios tiene establecido en tu palabra. Porque todo atleta tiene que competir de acuerdo a las reglas de ese deporte. Y si no cumple con la regla, ¿qué pasa con el atleta? Lo descalifican, lo expulsan. Eso nos pasaría igual con nosotros. No podemos nosotros hacer con nuestra vida lo que nos pegue la regalada gana, rompiendo las reglas, las normas que Dios tiene en su palabra. Porque muchos dicen, Dios me perdona todo. Dios me perdona. Yo puedo hacer lo que a mí se me dé la regalada gana. Y eso no es así. Eso no es así. Dice acá que Pablo decía que así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otro, siendo un predicador, siendo un mensajero de la palabra de Dios, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, Pablo dice, si corres la vida cristiana, corre conforme a las reglas de la palabra de Dios. Un atleta no puede violar las reglas de determinado deporte. No, porque entonces lo califican. Miren lo que pasó con Ben Johnson. Ganó, se llevó el premio, pero eso solo le duró esa alegría como 1 o 2 horas, porque cuando salieron los resultados del examen de antidopaje, inmediatamente salió que se inyectaba drogas, esteroides, y totalmente lo descalificaron, y fue una vergüenza para él. Qué triste. No esperemos que nos pase lo mismo, que hagamos tantas cosas en esta tierra, que seamos reconocidos por los hombres, y que seamos reconocidos y que todo el mundo nos conozca y seamos fulano de tal aquí, fulano de tal allá, y cuando estemos delante de Dios, que no nos pase como aquellos que le decían, Señor, hablábamos en tu nombre, predicábamos en tu nombre echábamos fuera demonios. Y el Señor les diga, nunca los conozco. Nunca los conocí, le va a decir el Señor, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de aquellos que dicen ser cristianos, pero que nunca tuvieron una relación íntima con Él. Porque conocer aquí se refiere a aquella relación íntima que tenemos con Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, nos vamos a tener de muchas cosas. Nos vamos a tener de muchas cosas, de no hacer las cosas con trampa. Haciendo trampa, no. Porque Pablo pone el ejemplo. Si yo comienzo a hacer las cosas y lo hago no como la palabra de Dios dice, yo puedo ser un predicador, un hombre reconocido en el ámbito cristiano, pero dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Qué triste que le pueda suceder eso a una persona que está en los caminos del Señor. Está en los caminos del Señor. Qué importante. Por eso en la Biblia vemos a hombres y mujeres de Dios que llegaron a la meta. Yo siempre
les ponía de ejemplo a Enoc. 300 años caminó este hombre con Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios se lo llevó, porque este hombre era un hombre que caminaba conforme a la voluntad de Dios. Él no caminó conforme a la voluntad de Dios. Él no caminó de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y Dios consideró llevárselo. Y Dios se lo llevó. Dice que se lo raptó, podríamos decir, se lo llevó. Y la gente lo buscó por todos lados en ese tiempo, en esa época. Y no lo encontraron, porque Dios se lo llevó. Y así como Dios se llevó a Enoc, Dios lo puso como ejemplo, porque así, de esa manera, Él va a venir nuevamente a levantar a su iglesia. Y ese es un ejemplo de cómo va a ser la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia que el apóstol Pablo habla, y el mismo Jesucristo nos habló de eso también. Entonces, estos hombres caminaron con Dios, y Pablo le decía: hay que hacer las cosas correctas, porque si no, voy a servir como de heraldo para otros, pero dice quizás yo sea eliminado, es decir, no voy a ser aprobado por Dios y voy a ser descalificado. Recuerde que en la vida cristiana vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Cuáles fueron las actitudes que nosotros teníamos para hacer la obra de Dios, las intenciones en nuestro corazón? No es tanto lo que hacíamos, sino Dios lo que Él ve en nosotros, las intenciones, las actitudes de nuestro corazón. Y eso Dios allá las va a medir nuestra obra, nos va a juzgar. En Gálatas capítulo 2, miren lo que dice Gálatas. Vamos a leer uno de los pasajes bíblicos. Qué importante. Voy a leer en Filipenses 2:16. Después nos vamos a ir a Gálatas. Dice Filipenses 2:16: asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mire qué importante lo que escribe Pablo acá. Dice que, mire lo que dice: asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Entonces, procuremos cada uno de nosotros de correr la carrera, pero que no sea en vano, y que cuando estemos allá con el Señor podamos gloriarnos. Dice Pablo, estando en Cristo pueda gloriarme, dice, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 3:14 dice, y dice, vamos a leerlo del 13. En el versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y luego dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto me recuerda, mientras estaba leyendo la Biblia, estaba estudiando la palabra de Dios, a un hombre, a un atleta
este atleta era un hombre, un británico, un inglés que participó en los Juegos Olímpicos en el año 1992. Estaba revisando yo este hombre se llama Derek Redmond. Él participó en los Juegos Olímpicos en las carreras de los 400 metros en Barcelona, en un verano en Barcelona, en el año 1992. Y él había venido acumulando grandes premios y era uno de los grandes favoritos para ganar la carrera de los 400 metros. Y dice que este hombre, este atleta, Derek Redmond, usted lo puede buscar en YouTube, estaba listo para participar y era el favorito para ganar la competencia de los 400 metros. Y cuando inició la competencia, él comenzó la carrera al igual que los otros competidores, atletas, y él iba adelante, pero cuando ya faltaban 250 metros para llegar a la meta, sufrió un desgarre en uno de sus tendones de su muslo. Y fue triste porque él estaba tan empeñado a ganar la carrera, porque la prensa y todos los medios sabían que él era el más cercano a llevarse el campeonato de la medalla de oro por las condiciones que él tenía como atleta, disciplinado, y la trayectoria que él venía obteniendo, los premios y las competencias anteriores. Pero en la carrera él sufrió un desgarre muscular y es triste. Y vemos como este hombre corriendo, casi llegando, faltaban ya en 250 metros, faltaban para llegar a la meta, se desgarró un músculo que cayó postrado al suelo. Y él, con tanto dolor, hay que ver un desgarre en uno de los músculos, terrible, que se reviente un tendón. Y él se quiso levantar y quiso intentar seguir corriendo en la competencia. Y comenzó a correr con gran dolor e impedimento. Y él sabía que ella no iba a ganar la carrera, porque ya los otros ya habían llegado a la meta, pero la idea era llegar a la meta sea como fuera. Y entonces él comenzó a correr, pero iba llorando y con un dolor terrible. Y hacía el intento de correr y se caía por el fuerte dolor del desgarre. Y en eso, una persona que estaba de espectador, como en la sexta fila, comenzó a bajar y pasó sobre las autoridades, sobre los guardias de seguridad, y no lo querían bajar, pero él, forzándose, bajó, corriendo hacia donde estaba el muchacho, y dice que lo tomó de su hombro y comenzó a ayudarlo a correr. Y al ver que su hijo ya no podía ni caminar, le dijo, era el papá, y le dijo: hijo, no es necesario que haga esto. Entonces le dijo él: no, tengo que llegar a la meta. Pues hagámoslo juntos, le dijo el papá. Y el papá lo ayudó hasta llegar al final de los 400 metros plano. Y vemos que este hombre, con dificultades, con dolor, con sufrimiento, llegó a la meta. Y lo que quiero decirle es que de esa manera, poniendo ejemplo esta comparación, esta metáfora, así nos pasa a los cristianos también. Que en la carrera de la fe vamos a tener sufrimiento, vamos a pasar pruebas, dificultades, dolores, como este joven, que él emprendió bien la carrera, pero en el camino tuvo un problema y se le desgarró un tendón de su muslo. Pero él no se detuvo ahí, se levantó y él continuó. Ya no ganó la carrera, pero el objetivo era de llegar a la meta.
Y vemos que el papá lo ayudó a llegar hacia la meta. Y vemos que el ejemplo que le estoy poniendo acá es que de esa misma forma es Dios con nosotros, que Él es nuestro Padre y que en medio de las situaciones difíciles en nuestra carrera cristiana, en nuestra carrera de fe, en medio de tantas dificultades, sufrimiento, porque pasamos momentos difíciles y duros, como cristiano, pregúntele a una persona que ha vivido una vida cristiana, obediente a Dios, ¿por dónde no ha pasado? ¿Por cuántas dificultades no ha pasado? Enfermedades, accidentes, muerte de sus hijos, a veces de sus familiares, de cuántas cosas. Vituperio, injuria, calumnia. Pero aún así, siguen corriendo la carrera hasta llegar a la meta. Así como este joven, como este atleta, no se rindió, así debemos de ser nosotros también. No rendirnos. No importa cómo terminemos este año, yo me refiero a, quizás algunos estén terminando este año con problemas serios económicos, quizás algunos estén terminando este año, no sé, pero quizás algunos están en una cama postrados porque tuvieron un accidente. Porque eso pasa. No sabemos cómo vamos a terminar este año, todavía nos faltan unos días y no sabemos cómo iremos a terminar. Lo importante es que nosotros pongamos los ojos en Cristo Jesús y no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. Si nosotros nos mantenemos enfocados ahí, no importa lo que pase a nuestro alrededor. No importa lo que pase a nuestro alrededor, mantengámonos corriendo la carrera, poniendo los ojos en Cristo Jesús. Yo le decía, no sé cuántas personas están pasando pruebas y luchas ahorita, cristianos que estaban bien y de repente sufrieron un accidente y están en un hospital. O están fracturados en una cama con clavos metidos en sus huesos. Otros están con otro tipo de enfermedades. Otros les ha pasado un sinnúmero de cosas que nunca se imaginaron que el año lo iban a terminar así. Pero si son personas que se han mantenido firmes en obediencia en la carrera que han emprendido, en los caminos del Señor, sepan lo que Dios no los va a dejar. Que si terminas este año con luchas y pruebas, con dificultades, Santiago dice que nos gocemos cuando estamos en medio de diversas pruebas. Nos gocemos. ¿Sabe por qué? Porque eso indica de que Dios está cerca de ti y está tratando con tu vida, está moldeando tu vida, y hay una relación íntima con Dios y estás creciendo en tu vida espiritual, no estás estancado, estás creciendo en tu vida espiritual, porque es la manera que el cristiano tiene que ir creciendo en fe cada día a través de las pruebas. La prueba de nuestra fe produce paciencia, y paciencia decíamos que es el soportar las aflicciones. Imagine que la palabra paciencia de ahí se deriva la palabra paciente. Imagínese un paciente en un hospital, ¿cuánto tiene que tener de paciencia? Tiene que esperar en el hospital que lo atiendan, cuando llegue el médico, soportar muchas cosas. Entonces eso pasa con la vida cristiana. Corramos la carrera con paciencia. Esto no es aquel que todo lo quiere a la loca. Esto no es aquel que inicia la vida cristiana y ya quiere ser maestro, ya quiere ser pastor, ya quiere levantar una iglesia, dice de la noche a la mañana construir. No. ¿Cuántos ministerios no se han caído? ¿Por qué? Porque iniciaron la carrera y quitaron los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
Oramos. Padre, te doy gracias en esta hora, gracias por este momento que me has permitido, Señor, compartir tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, sabemos que tu palabra que hemos compartido no vuelve vacía. Señor, me dirijo a todas las personas que están viendo el programa, Señor. No sé cómo está su vida espiritual, solo tú la sabes, solo tú la conoces, Señor. No sé cómo están corriendo la carrera, pero, Señor, oro para que tú le ayudes, Señor, a correr la carrera y que se mantengan firmes poniendo los ojos en Cristo Jesús y que puedan llegar a la meta, como decía Pablo, prosigo firme al premio del supremo llamamiento. He coronado la carrera, decía Pablo. Y te pido, Señor, que también nosotros un día, Señor, también coronemos la carrera, Señor, con fe y lleguemos a la meta. Bendice a cada persona que en esta noche estuvo con nosotros, Señor. Ayúdele, Señor, en medio de sus problemas, en medio de sus luchas y pruebas, Señor. Y te pido que tú los bendigas, Padre, y que tú abras camino en medio de la tribulación, en medio de las dificultades. Y que en medio de esta situación, Padre, tú le ayudes, Señor, y ellos puedan seguir adelante, Señor, antes de que terminemos este año, Señor. Oro para que tú le ayudes, Señor, que aquellas personas, Padre, que no han reanudado su vida con el Señor, tócale su corazón y reflexionen, Padre, y que puedan iniciar un año con nuevas fuerzas y nuevamente retomar la carrera cristiana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que Dios me los bendiga, hermanos y amigos, y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches. Bendiciones. Los viernes, desde las 8 de la noche, conéctate con el fuego, la unción y la gloria sobrenatural de Dios en fe.